Bienvenidos a nuestro canal de noticias NSPA. A continuación le invitamos a ver la entrevista entre Vladimir Villegas y Fernando del Rincón de la cadena CNN. El periodista venezolano, tratando de lavarle la cara a Globovisión y al gobierno, vino a los Estados Unidos para tratar de vendernos la idea que él y su canal son pluralistas y abiertos a todas las corrientes. A diferencia, por ejemplo, de Jaime Bailey, que no le concedió la entrevista que este palangrista le quería hacer. Es clara la manipulación y también está claro para todos los venezolanos que Globovisión fue adquirido por testaferros del gobierno dictatorial de Venezuela y que fue silenciado y que hace rato dejó de ser el canal que de alguna manera canalizaba para bien o para mal a la falsa y a la verdadera oposición venezolana. Sin más preámbulo, que ruede el video. Le doy la bienvenida entonces al periodista y presentador de Vladimir a la Una de Globovisión, Vladimir Villegas, que está aquí conmigo en el estudio. ¿Cómo estás, Fernando? Vladimir? Bien, ¿tú? Bueno, gracias por la invitación. Te vi hoy temprano, ¿no? Sí, porque bueno, Tú y yo, vamos a tener un conclo a la una muy pronto. Sí. Gracias por la invitación también. Gracias a ti por aceptarla. A tu programa, ¿no? Tú sí cumpliste, no como otro, como Jaime Bailey, que no fue para el Bailey. Ya. Pero bueno, ese es asunto de él. Ya te vi en el camerino, en la puerta del camerino de Jaime tocándole. Pero sí, bueno, esa es cosa de Jaime Bailey. Así es. Oye, así es. Hablemos de lo importante. Oye, Habíamos quedado en venir a Miami para entrevistar a Patricia Poleo y a Jaime Bailey y habíamos coordinado ambas entrevistas. La entrevista de Patricia se realizó y el equipo de producción de Jaime Bailey nos había dicho para hacer la entrevista el día de hoy. Lamentablemente, pues a última hora nos informaron que el señor Bailey no podía hacerla sino la semana que viene. Nosotros en Globovisión cumplimos en venir hasta Miami a aceptar el reto que ellos nos plantearon. Dijeron que nosotros no éramos capaces de entrevistar a Patricia Poleo y a Jaime Bailey. Pues aquí estamos y lamentablemente el señor Jaime no quiso ir al Bailey. Así que bueno, quizás será en otra oportunidad o no será nunca. Pero lo cierto es que Vladimir a la Una vino hasta aquí buscando a Jaime Bailey y Jaime Bailey no apareció. Jaime, ¿cómo está? Vladimir Villegas es un camaleón político, maneja una agenda personal muy flexible. Fue dirigente del Partido Comunista y fue un privilegiado de las prebendas de la Guerra Fría, siendo hijo de un sindicalero y dirigente nacional del Partido Comunista Venezolano. Viajó y visitó todas las ciudades importantes del socialismo con todas las comodidades, eso sí, del turismo revolucionario. En sus años de estudiante se oponía a la causa R, pero terminó siendo diputado por ese partido. Y ustedes se preguntan, ¿y cómo llegó a ser presidente de Venezolana de Televisión, embajador e incluso vicecanciller? Bueno, su esposa Gilda, una reportera gráfica, era la fotógrafa oficial entre 1998 y 1999 ad honorem del candidato y luego presidente Chávez. Es por esta vía que Vladimir Villegas llega al difunto dictador, sumado a que fue compañero de clases durante el bachillerato de Nicolás Maduro. El afecto y agradecimiento que sentía Chávez por Gilda le permitió a Vladi saltar la talanquera sin mayores traumas. En otras palabras, sin ser imputado ni perseguido por sus ejercicios administrativos en el gobierno. En su nueva etapa ha compartido micrófonos con las periodistas, según el difunto, más recalcitrantes y escuálidas de la oposición, como Diana Chirinos y Carla Angola. Saquen ustedes sus propias conclusiones. quitan el pie del acelerador por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Ya viste a Diosdado Cabello. Y embajada, que es lo peor, ¿no? Sí, van a embajada, pero no traen frenos, ¿no? Ahí está el detalle. Ahora vienen con la propuesta de también hacer las legislativas, hermano. Bueno, no me sorprende, esa era como una jugada de laboratorio y no me sorprende que mañana el CNE diga que es posible hacerlas en misma fecha de las elecciones presidenciales y no hay ningún problema, cuando en años anteriores o en tiempo anterior pues dijeron que era muy complicado hacer el referéndum revocatorio y las regionales al mismo tiempo. Entonces, evidentemente que
el Consejo Nacional Electoral es muy eficiente a la hora de complacer las peticiones del gobierno, pero cuando se trata de una petición de la oposición, entonces ciertas condiciones aplican, como dice... Como dicen los medicamentos. Sí. Ciertas condiciones aplican. Tal cual. A ver, dime algo. El gran debate también ha sido si debe participar o no debe participar la oposición. Sí. Ya dijeron, ¿no? La mayoría de los partidos opositores dijeron que no. No nos vamos. ¿Pero Mira, deben o no? Esa es una decisión que los partidos deben tomar. O sea, si tú me preguntas si yo voy a ser candidato presidencial, en mi caso, por ejemplo, que no está planteado, en unas condiciones de desigualdad, pues seguramente yo no querría competir de esa manera. Ahora, el problema para la oposición es tomar una sola decisión. Cualquier decisión que tome y se ejecute por separado es dañina para la oposición. Es decir, ir, pero unos van y otros no van, o decidir no ir y otros se lanzan, evidentemente que cumple el objetivo que el gobierno quiere, que es dividir a la oposición. Entonces, claro, ahí está el detalle. Si tú fuiste a unas negociaciones en México, en República Dominicana, y planteabas algún conjunto de exigencias y esas exigencias no se dieron, pues la decisión de ir a las elecciones luce contradictoria con ese reclamo. Es decir, los venezolanos tenemos derecho a unas elecciones donde exista un tiempo prudencial de convocatoria, tal y como lo señala la propia Constitución, donde existan condiciones de igualdad, donde el árbitro electoral sea realmente imparcial, no tenga preferencia, no se ponga la gorra del Magallanes o del Caracas, y también donde haya una observación internacional convocada con suficiente antelación, porque no es llamar a unos observadores para que el día de las elecciones le den vuelta a los centros electorales. Además hay una ver el proceso, ver todo el proceso y además, por ejemplo, vigilar que los medios del Estado le den espacio a todos los candidatos, que no se utilicen recursos públicos en la campaña, igualdad, que no se utilice en medios también, igualmente, y medios de toda naturaleza, pero sobre todo también que no se utilicen mecanismos de chantaje social, por ejemplo, o electoral, como las misiones, etcétera. Mecanismos que obviamente van reñidos con la posibilidad de unas elecciones absolutamente limpias, ¿no? Pero, a ver, Vladimir, acá hay un tema que yo no sé si se le ha escapado a la oposición o a la comunidad. Tienes a la oposición y tienes al gobierno. Sí, sí. Vamos a suponer que el bloque de oposición logra unificar su pensamiento y decir, no vamos a ir, ¿no? Como ya lo anunciaron. Pero aquí tienes otros factores que son partidos que no son necesariamente vinculantes con la oposición tradicional que conocemos de la Mesa de la Unidad Democrática y que son chavistas, ¿no? Que están en desacuerdo con el proyecto de país que ha plantado Nicolás Maduro y que pueden participar en la elección. Y estos candidatos pudieran validar el proceso. Bueno, yo no sé cuáles que sean chavistas participen en el proceso distintos a los candidatos del PSUV, porque, por ejemplo, bueno, el Partido Comunista estaba por definir si apoyaban o no a Maduro. Ese es un tema de los comunistas que ellos tendrán que resolver. Igualmente el PPT pues, le ponía ciertas condiciones para apoyarlo, pero finalmente seguramente van a apoyar a Maduro. Ahora, hay disidentes como, por ejemplo, el grupo del general Rodríguez Torres que ya dicen que no deben participar porque no hay condiciones. Eso es una decisión de ellos, ¿verdad? Tienes a los dos Henrys. Bueno, en el caso de los dos Henry, ellos no son chavistas. Henry Falcón fue chavista, ya no lo ves. Pero bueno, están en esa discusión. Creo que Henry Ramos ya tiene más o menos claro que no va a participar. La discusión es con respecto a Avanzada Progresista. No, debería. No, pero en el caso de Avanzada Progresista, allí hay una posición de querer participar de muchos de sus dirigentes, ¿verdad? Y al parecer todo marcha hacia allá. Ahora, yo creo que si en general la oposición no va a participar, se consolida esa tendencia a no participar, es muy difícil que esa candidatura de Henry Falcón se mantenga en el tiempo. Henry, con quien yo tengo una relación de amistad hace muchos años. Pero, ¿no? ¿Qué pasa si yo te digo, a ver, algún beneficio? Yo no estoy diciendo que esto sea lo que está haciendo Henry Falcón, ojo, pero es muy tentador decir, a ver, ¿sabes qué? Mira, Vladimir, ven, participa. No vas a ganar, pero ven, participa y vas a tener algún beneficio. No, no lo creo. Yo conozco a Henry, sé que no actúa de esa manera. Lo conozco bien. Del movimiento Quinta República y candidato a la constituyente por Lara, Henry Falcón. Este 25 de julio estaremos decidiendo el futuro de nuestra patria y de nuestros hijos. La Asamblea Nacional Constituyente iniciará el camino para que el país se desarrolle en paz y en verdadera democracia. Los invito, soñadores de la Quinta República, para que hagamos realidad este gran proyecto de país. Y ya sabes, ojo pelado el 25 de julio. Vota por los candidatos del presidente Chávez. Vota por Henry Falcón. Marca el 24. En todo caso es una decisión política. También Claudio Fermín tiene la misma decisión política. Allá ellos con su decisión. Yo no estoy para decirles lo que deben hacer o lo que no deben hacer. En todo caso, ciertamente el problema que tiene la oposición es de
poder lograr un espacio de toma de decisiones unitarias. Cualquier decisión de la oposición que no sea unitaria va contra su propia posibilidad de ser una alternativa. Ahora, fíjate, ¿qué pasa? Si la oposición decide en bloque no participar, toda la oposición, pues ponen al gobierno en un aprieto, porque ellos necesitan un contendor creíble. Cualquiera que vaya con un apoyo parcial va en una situación de clara desventaja frente al gobierno. Lo necesitan para un reconocimiento internacional. También y para saborear un triunfo, porque imagínate pero ¿tú crees que el quedarse con el poder no sería el mejor sabor en este momento para el madurismo? Bueno, en cierto modo, pero también si resulta eso de una elección en la cual haya un candidato creíble, es mucho mejor frente a su propia militancia, frente a su propio electorado, ¿verdad? Pero ahora, inscribirme en un maratón donde yo soy el único corredor, pues a lo mejor, bueno, me gano la medalla de oro, pero no tiene ningún saborcito, ¿verdad? Ni le resuelve el problema internacional también, que es de cuestionamiento a la manera como se están haciendo las elecciones en Venezuela. Ese es el problema también. Ahora, ahí está el tema de la toma de decisiones de la oposición, que es un problema que ellos tienen que resolver, la división eterna que han tenido, el hecho de que haya un grupo de partidos que son los que toman las decisiones por encima de los otros, no consultan a los demás. Todo eso es una dificultad. Entonces, claro está, ahí está el debate. ¿Quién ayuda más al gobierno? ¿El que participa o el que no participa? Claudio Fermín dice, yo no voy a contribuir a que el gobierno de Maduro se quede 6 años más y por eso quiere participar. Otros dicen, yo no voy a legitimarlo. Claro. ¿Quién tiene la razón? Bueno, el pueblo venezolano tiene que tomar una decisión con respecto a eso. ¿A quién va a acompañar? ¿A los que deciden participar o a los que no deciden participar? ¿Y la abstención? Bueno, ese es el otro problema. Nadie está llamando como tal a la abstención. Están llamando a una participación, algunos de cuestionamiento a las elecciones y otros están llamando a votar. Pero hasta ahora yo no he visto un llamado como tal a la abstención, porque la abstención ha sido muy mala consejera también de la oposición y se ha traducido en derrotas. Por ejemplo, ahí está el examen de lo que pasó en las elecciones municipales, pero también está el examen de lo que pasó en el año 2005. O sea, cuando la oposición ha optado por la abstención como tal, le ha ido muy mal. Muy mal. Ahora, el tema está en cómo competir en estas elecciones en situación más o menos de ventaja. Lo otro es también el cómo convencer a la masa opositora o a la masa de electores que no creen en elecciones. Si tú logras movilizar a ese electorado, pues a lo mejor con todas esas condiciones que ha fijado el CNE, puedes ganar la oposición. Que ser, claro, aplastante. Pero tienes que mover entonces tus músculos. El problema está en que las mediciones... En este momento no hay cohesión para lograr ese movimiento. Claro, eso no es un problema del gobierno, es un problema de la oposición. Claro. El gobierno no tiene por qué resolver ese problema de la oposición. Hay un problema de la dirigencia opositora que ella tiene que resolver. Pero es obvio que también hay un tema de condiciones, ¿verdad? Sí. Bueno, esas están planteadas desde antes. Bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y además está la Constitución que señala los lapsos. Déjame ir a la pausa, ¿no? Sí, claro. Pero preguntarte, vamos a irnos al escenario de que las elecciones van a ocurrir, les guste o no a la oposición, a la comunidad internacional o no. Llegan las elecciones. ¿Qué pasa el día después, Vladimir? ¿Qué debería hacer la oposición al día después? ¿Qué debería hacer la comunidad internacional al día después? ¿Qué deberían de hacer los venezolanos al día después? Vamos así a futurear y me dices qué piensas, ¿no? Así tengo chance de pensarlo. Sí, yo sé. Por eso te di la pausa. Ah, sí. Ya regreso entonces. Vladimir, me gusta eso. ¿Le gustó el hashtag a Vladimir? Tómale foto. Sí, con Club Vladimir, sí. Sí, ahí, bueno, ahorita te mando el gráfico después de Club Vladimir. Estamos al aire, vamos a futurear. Vamos a futurear. ¿Ya la pensaste o no? Sí, la pensé, me recordé al día siguiente, el día después. De Yogi Berra, me recordé. El juego no termina hasta que se acaba, hasta la U27. Es decir, ese juego no termina el 22 de abril. Esta situación, las elecciones no van a resolver la crisis venezolana, la crisis de gobernabilidad, la crisis de exclusión, la crisis de hambre, de miseria, de pobreza, de debilidad del bolívar, de inflación, de hiperinflación, de falta de medicamentos, del problema que tenemos de migración, los problemas fronterizos que tenemos con Colombia, con Brasil, producto de la migración, del éxodo. Esos problemas no se resuelven con la elección, se resuelven con un cambio de política. Y ojalá el presidente Maduro pudiera tomar esos cambios. No lo ha hecho hasta ahora. No ha querido, no ha podido, es prisionero del entorno, de chantaje ideológico, o en todo caso, lo cierto es que el resultado concreto es que Venezuela ha vivido una situación de empobrecimiento producto de una política económica
bueno, terrorífica. Bueno, ¿y cómo ves lo del Petro hoy? Bueno, mira, en primer lugar, la propia Constitución señala que no se puede, digamos, empeñar o colocar como garantía los recursos naturales que tiene Venezuela. Y entonces, ¿cómo es eso una moneda que está afianzada en las riquezas naturales de Venezuela? Eso no se ha explicado bien. Y hay que ver con qué se come eso, como diría el personaje que ya fallecido. Yo no, el único que entiende eso de las criptomonedas es Xavier Serviá. Sí, yo no lo entiendo. Yo tampoco lo veo claro y me explica. No lo entiendo bien y realmente es una especie de charada china. Yo no la termino de entender. Bueno, ahí tienes. Esa es otra política económica. Tú dices, yo no soy economista, las elecciones no van a arreglar la situación del país. No lo van a resolver. Pero los venezolanos al día siguiente... Lo que tiene que haber unas elecciones de acuerdo como lo dice la Constitución. Por eso, pero Vladimir, si no las hay, ¿qué puede hacer entonces el venezolano? Olvídate ya de la oposición. Esos venezolanos que tú me dices que no pueden conseguir medicinas, que tienen un desabastecimiento de alimentos, que les cortan la luz a cada rato. Pero esos venezolanos necesitan que son víctimas tener de la una respuesta. Y esa respuesta debería darla el gobierno. Respuesta, ¿cómo dar esa respuesta? Con políticas económicas, pero no se las con ha rectificación, dado. No se las ha dado. ¿Cómo va a salir de y el otro problema es que tampoco... la que estás ahorita? Bueno, imagínate tú, esa es la gran tarea. Ahora, con la misma política que tenemos, con un señor que viene de España llamado de apellido Serrano, que ha impuesto una política económica, yo diría atávica, bueno, completamente dogmática e inútil, pues yo no veo que vayamos a resolver los problemas de Venezuela. Aquí hace falta un cambio en la conducción económica y en el propio gabinete del presidente Maduro. Yo sé porque he hablado con gente que ha estado en el gabinete, ya no está, algunos de ellos siguen teniendo algunas posiciones. Bueno, no han estado de acuerdo con esa política, pero no ha sido escuchado el llamado a rectificar. El propio Maduro pidió un apoyo de UNASUR, un equipo encabezado por el doctor Francisco Rodríguez, le presentó un conjunto de propuestas de rectificaciones económicas y el gobierno hasta ahora no las ha hecho. Hasta ahora las medidas que se han tomado, por ejemplo, la eliminación del control de cambios o la unificación del tipo de cambio, ¿verdad? Por ejemplo, abrir... Ni parece que las vaya a tomar, ¿eh? Pareciera que no las va a tomar. Él ha prometido, una de sus promesas, fíjate tú, ha sido que él va a producir cambios en la economía una vez que gane y que va a relanzar el modelo económico. Pero yo pregunto, ¿por qué no lo hace de una vez? Pero no, oye, pero espérate, primero mejor aclarar si los cambios económicos van a ser para mejorar o va a ser para... Bueno, debería ser para mejorar. Los cambios económicos, porque él puede cambiar de economía. Puede estar peor, puede estar peor. Claro. Puede estar peor, obviamente. Claro. Pero se supone que debería ser para mejorar. Y yo, mira que, como tú muy bien lo sabes, yo estudié con el presidente Maduro en el liceo, estuvimos juntos en la Constituyente, estuvimos juntos en la Cancillería, yo fui su viceministro de Relaciones Exteriores. Caramba, yo lo llamaría a la reflexión y a la rectificación. Yo sé que puede lucir tarde. ¿Ya no te ha dado chance de hablar con él? No, tengo mucho tiempo que no... ¿Pero has querido? No, yo no he buscado hablar con él, pero siempre he estado abierto a hablar con él y con cualquiera. Yo no me niego a hablar. Lo que sí pido es que Venezuela pueda tener una luz que le indique que hay una posibilidad de rectificación, de cambio, que vamos a superar esto de tener venezolanos comiendo de la basura. Yo no sé si el presidente Maduro los ha visto, pero yo sí los he visto, ¿verdad? Y entonces ese es el problema central que tenemos los venezolanos. ¿Cómo atacar ese problema? ¿Cómo hacer para que los venezolanos vuelvan a ver a Venezuela como una posibilidad de tener futuro? Esos muchachos que se han venido al exterior, regresen, los que están saliendo por Cúcuta, los que están saliendo por Brasil, que quieran regresar. Mira, ya las despedidas no son en el aeropuerto de Maiquetía mayoritariamente, Fernando. No, ya no. Son en los terminales de autobús, donde se va la gente de menores recursos. ¿Ves? Entonces no puede decir que el que se va es enemigo de la patria o es un burgués que se está yendo, un escuálido, no. Hasta la gente pobre está buscando de cómo irse. Y entonces un gobierno, yo creo que la peor evaluación que pueda tener un gobierno es que la gente se vaya. Eso habla todo de la falta de oportunidad. Eso habla todo y la falta de proyecto de país. ¿Cuánto tiempo nos queda más o menos? Porque quiero preguntarle algo a 1:30. Te pregunto. ¿Ya todo bien con Ernesto? ¿Con tu hermano? No, bien. Nosotros tenemos nuestra diferencia, pero somos hermanos, nos hablamos. Pero ya no hablan de política, ¿no? Poco, muy poco. Mejor, ¿no? Bueno, mejor. Tenemos tantos temas que hablar como familia, de política, ¿no? De religión y de fútbol mejor ni hablar. No, de fútbol a veces hablamos, pero no le gusta el fútbol. El béisbol, ¿no? Tampoco le gusta mucho el deporte, pero en todo caso, pero ya bien. Mis problemas no son con mi hermano, ni hablo de mi hermano, yo hablo con mi hermano. Claro, pero mis problemas son, bueno, con las diferencias que tenemos, que son naturales y bien bueno que existan. Lo importante es que las podamos procesar. Y en ese sentido, mira, él asume las consecuencias de sus decisiones, de lo que dice y de lo que hace, y yo también asumo las consecuencias de mis decisiones, de lo que digo y de lo que hago. Eso es lo que debe ocurrir. Ahora, jamás lo insultaré en público, ni diré que está loco cual cosa, porque... Ni esperamos eso. No, ya conociéndote, no lo vamos a hacer. Creo que tenemos ya la suficiente madurez como para decirnos las cosas que querramos decirnos.
Y bueno, de política tenemos tiempo que no hablamos, ¿no? Qué bueno. De aquí le mando un saludo a él y a todos mis hermanos, ¿no? Oye, me tengo que despedir. Bueno. Te lo voy a decir de nuevo. ¿Estás seguro que te van a dejar sacar la entrevista que me hiciste? Pero hermano, claro que sí. Sí. Conclu a la 1. Conclu a la 1 va a ser la etiqueta ese día. Por supuesto, ¿ah? Todavía no tienes fecha, eso sí. No te sientas arrinconado, Fernando. Vas a salir en Globovisión. Estuve muy a gusto. Estuviste muy a gusto. Si no te arrinconan a ti para No, sacar la entrevista. chico, yo también. Oye, me pasas la fecha para avisar. Pero por supuesto que sí. ¿No? Así es. La próxima espero Nos vemos a la 1. A la 1. Vladimir y en Globovisión. Y a las 10. También. También. Por supuesto. Con Vladimir también. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Vladimir. Oiga, voy a hacer una pausa. Despido a mi invitado Vladimir Villegas, periodista venezolano. También es constituyentista, de la de 1999. Así es. Ya regreso.